Muy buenas tardes a todos. Realmente para mí es un placer poderlos acompañar. Como ya me presentaron, mi nombre es Diana Rivera. He trabajado en el municipio de Soacha durante los últimos 10 años y realmente ha sido una muy buena experiencia, o algo muy bonito que podemos llevar en nuestros corazones y es una experiencia adicional la que estoy viviendo este año como directivo docente encargado en la institución educativa Cazuca. Entonces, el día de hoy les voy a compartir parte de la experiencia que he tenido como docente de aula de matemáticas y precisamente cuál fue esa transformación y esa reinvención que tuve que hacerme de manera personal, pero que sé que muchos de los compañeros docentes han tenido que realizar a lo largo de este proceso de educación remota que hemos venido atravesando. Entonces, hemos tenido muchos cambios en la educación y debemos tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de la educación, iniciamos todos estos cambios es a partir del contexto y de los recursos en los que con los que nos encontramos. Mm, A veces nosotros planeamos un tipo de clase o un tipo de estrategia para realizar en el aula, pero cuando llegamos al aula nos damos cuenta que nuestros estudiantes no tienen los recursos adecuados o las instituciones no cuentan con los recursos adecuados. A esto, además, debemos agregarle en este momento, pues, la situación de pandemia que nos obligó a hacer un aislamiento social y, pues, finalmente a cerrar nuestras instituciones educativas. Así que nos tocó echar mano de todo lo que nosotros tenemos en casa y de lo que nuestros estudiantes tienen en casa. De allí es que surge toda esta reinvención en la educación. En este sentido, voy a hablar un poquito de Soacha. Soacha es un municipio que se encuentra ubicado al sur de Bogotá. Aunque somos pues muy cercanos a la ciudad, nosotros no contamos con todos los recursos que tiene Bogotá. Nuestra población es muy flotante debido al desplazamiento que se da a nivel interno del país y a nivel externo. Es decir, que nuestra población es realmente son muy pocos las personas que son de Soacha como tal. Nosotros tenemos personas que vienen de la costa Caribe, de la costa Pacífica, de Tolima y que vienen de Venezuela, de Ecuador, lo que hace a veces un poco difícil realizar el proceso de seguimiento de nuestros estudiantes y pues lograr un aprendizaje muy significativo en ellos debido a que están con nosotros en las instituciones durante 2, 3 meses, se van, a veces regresan, a veces rotan por las diferentes instituciones y pues digamos que hacer ese seguimiento a veces es bastante complicado. Debido a esta situación de desplazamiento, pues también se genera que los padres de familia no tengan muchos recursos o sus recursos no sean los adecuados para adquirir la conectividad que nos ha demandado durante este tiempo. Debido a todo lo anterior, entonces nosotros como instituciones educativas y SUACHA desde la Secretaría de Educación nos llevó a un proceso de reflexión y de flexibilización curricular. En este caso nos pidieron a todas las instituciones educativas que destacáramos ciertas habilidades de nuestros estudiantes o que podríamos desarrollar con nuestros estudiantes a nivel general y a partir de allí hiciéramos una priorización de contenidos, pudiésemos establecer cuáles son los recursos que tenemos, qué estrategias podemos definir y asimismo podríamos entonces determinar si nuestros encuentros iban a ser meramente sincrónicos o solamente asincrónicos o si vamos a hacer un tipo de trabajo solamente con guías. A partir de toda esta reflexión fue que nosotros pudimos determinar realmente qué tipo de estrategias podríamos realizar durante pues toda esta educación que venimos realizando desde casa. Es de aclarar que desde que nosotros entramos a pandemia de marzo del año pasado, ha sido muy difícil que se puedan desarrollar todos los contenidos que tenemos en las mallas curriculares, por lo que ha sido necesario que nosotros definamos de todos esos contenidos que tenemos que ver, realmente los básicos y ceñirnos pues mucho a los derechos básicos de aprendizaje que desde el área de matemáticas se vienen trabajando ya unos años atrás. En este tipo de flexibilización, entonces, en la institución que me encuentro en este momento, las habilidades institucionales que priorizaron fue la de desarrollar el pensamiento crítico. La razón es debido a que cuando un estudiante es capaz de tomar decisiones a partir de lecturas, a partir no solo de lectura de un texto, sino pues de su realidad, de su entorno, de todo lo que está sucediendo, puede tomar decisiones más asertivas frente a lo que va a realizar en su proceso formativo. Promover la autonomía en los estudiantes para fortalecer la adaptación de situaciones.
Bueno, todo este proceso de trabajo autónomo es bastante necesario porque los estudiantes, pues finalmente son los que están realizando el trabajo de formación. Nosotros los estamos acompañando mediante diversos recursos, pero los que están realizando como tal la actividad en casa son ellos. Entonces, por eso era vital que todos los estudiantes pudiesen fortalecer ese proceso de responsabilidad propia al momento de realizar, de entregar, de participar y de construir en su propio conocimiento. La última fue la de expresar a partir de distintos lenguajes las ideas. ¿Por qué es importante esta habilidad? Resulta que nuestros estudiantes pues tienen diferentes formas de aprender. Hay unos que aprenden más de manera visual, otros son más de manera auditiva, otros requieren más toda esta parte kinestésica. Entonces es necesario que nuestros estudiantes pudiesen expresar de diferentes maneras pues cada uno de sus aprendizajes. Este tipo de trabajos permitió que los estudiantes enviaran sus trabajos mediante audios explicativos o mediante videos o mediante el escrito propio de la guía, haciendo también de una u otra manera una transformación en nuestra evaluación de contenidos y pues de aprendizajes. Este es un ejemplo de flexibilización curricular que se hizo para grado sexto en el área de matemáticas. Esto fue para la segunda parte del año escolar. Eh, Allí nosotros teníamos que trabajar todo lo que es el tema de racionales positivos, que pues es un mundo completamente denso de temas, y los que se priorizaron fue la definición de fracciones, la representación de fracciones, las operaciones básicas, que fue solamente suma, resta, multiplicación y división, y las fracciones decimales. Nosotros decidimos como equipo de matemáticas poder priorizar estos contenidos debido a que sabemos y conocemos que esto nos va a permitir hacer una construcción del conjunto de los números racionales de una forma progresiva y de una u otra manera pues nos entrega insumos para seguir en la construcción de conjuntos numéricos más adelante. Dentro de las capacidades que se promulgaron fue, bueno, más que capacidades, son las competencias que manejamos en el área de matemáticas, que son la comunicación, el razonamiento, el planteamiento y resolución de problemas. Lo que nos lleva a que los estudiantes definitivamente, además de conocer el concepto de fracciones, lo puedan aplicar y lo puedan emplear en la solución de diferentes situaciones de su contexto cotidiano. Y pues de allí nosotros ya empezamos a crear cuáles iban a ser los indicadores de logro que nos permitirían analizar si el estudiante iba teniendo un aprendizaje propio del contenido o no. Esto se hizo pues con todas las temáticas de matemáticas, se hizo con la parte de estadística y con la parte de geometría, puesto que el colegio lo tiene así dividido, digamos que en esos tres grandes pensamientos. Como les decía anteriormente, pues también es necesario tener el contexto de la conectividad con la que cuenta y los recursos con los que cuenta nuestra población. Se hizo una encuesta de caracterización, pues con múltiples preguntas. Aquí estoy destacando estas dos porque fueron las que nos movieron el piso a nosotros como maestros. Y fue preguntarles a los chicos si ellos contaban con dispositivos electrónicos para las clases, para poder acceder a ellas, para poderse conectar, y como vemos, pues la mayoría de estudiantes tiene por respuesta que no. No es que no tengan como tal dispositivos electrónicos, es que los que tienen no cuentan con las herramientas adecuadas para poder tener una conectividad asertiva. Entonces, ellos dicen o manifestaban que el celular que tenían a duras penas les cogía para el WhatsApp o les funcionaba para el WhatsApp o solamente les servía para recibir llamadas telefónicas. Entonces, pues de este modo, no podríamos entrar nosotros a tener solamente clases sincrónicas. Y de allí, pues la siguiente pregunta, que es si puede recibir clases sincrónicas, vemos que son solamente muy pocos los estudiantes que dicen que siempre o casi siempre podrían tenerlas. Nuevamente nos encontramos con que, además de que no cuentan con los dispositivos electrónicos, pues tampoco tienen la conectividad adecuada para lo mismo. En este momento nosotros dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Que fue, yo creo que de las preguntas que más nos hemos repetido los maestros, pues creería yo que a nivel mundial, pero más en Colombia, teniendo en cuenta nuestros contextos y nuestros recursos pues muy bajos. En este ahora, lo que hicimos fue plantear nuevas estrategias. Entre ellas, pues destaqué dos. Una, las clases asincrónicas y la otra son las clases sincrónicas.
En las clases sincrónicas, además de que se explicaba el trabajo de la semana, se resolvían dudas, tenía una interacción constante con los estudiantes y en tiempo real aplicábamos entonces actividades interactivas mediante plataformas como Kahoot y Quizzes que permitían al estudiante ir dando cuenta de su conocimiento y pues a la vez realizar una actividad divertida. La preocupación más grande estaba con los niños de las clases asincrónicas, porque con ellos como tal no teníamos una interacción constante, una interacción a nivel ya, por decirlo de alguna manera, y por ello empezamos a crear videos, audios e imágenes que llevaran a la explicación de cada una de las temáticas que se estaban desarrollando. En esa creación de videos es donde se realiza toda la reinvención docente y pasamos de ser docentes de aula a ser youtubers. Aquí les traigo algunos ejemplos de los videos que realicé para la explicación de, bueno, en este caso es de la adición y sustracción con decimales. Quiero aclararles acá que para poder realizar estos videos yo utilicé la herramienta de Camtasia. Sé que muchos compañeros han utilizado OBS, que son programas que a uno le permiten grabar la pantalla y grabarse uno mientras que uno está realizando la explicación. Son los que generalmente se utilizan para hacer tutoriales. Y para poder escribir en la guía, pues yo utilicé directamente el programa de Acrobat. Muchos estuvimos utilizando también la opción de Paint, que pues se convirtió en nuestro tablero digital, y otros ya pues con un poquito más de conocimiento emplearon las pizarras digitales respectivas. En este primer video, bueno, en este video que les voy a presentar va como en 3 partes. La primera parte consiste en la explicación del contenido, debido a que esta presentación de contenidos ya dejó de ser como tan expresiva, de forma en que lo hacíamos en el aula, uno iba explicando, el estudiante inmediatamente iba respondiendo. No, en este caso, lo que uno tiene que hacer al momento de preparar el video es ir pensando en qué posibles preguntas le va a hacer el estudiante respecto a esa temática que se está explicando. Entonces, les voy a colocar un poquito del video. Entonces, semana número 7, adición y sustracción con decimales. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues sumar y restar. Realmente sumar y restar decimales es lo mismo que si yo sumara y restara naturales. La diferencia, pues, es la coma. Entonces, lo que me dice es que yo siempre tengo que ubicar coma debajo de coma. Como vemos, la explicación es muy corta y es muy sencilla, porque muchos de los estudiantes no cuentan con los datos suficientes para poder descargar videos más extensos. Entonces, de esta manera, o más pesados, de esta manera hace que la explicación sea puntual, vaya a lo que tiene que ir y sobre todo que le dé una claridad al estudiante de qué es lo que está viendo y cuál es la diferencia respecto de otras temáticas que haya podido ver con anterioridad. Dentro de la segunda parte de los videos, pues vienen las partes de actividades. Aquí la reinvención fue total, porque cuando uno está en el aula de clase, uno promueve el trabajo en grupo, promueve las competencias entre los mismos estudiantes, promueve las carreras de observación y de una u otra manera uno puede estar en una interacción constante con ellos y ellos entre sí pues van a estar también en una interacción que les permite generar conocimientos a partir de las experiencias de otros. Acá, entonces, lo que se busca es que precisamente el maestro pueda darle una orientación muy clara y muy puntual al estudiante de lo que debe realizar. Y adicional, las actividades han de ser llamativas para los niños. Como esta es una actividad para sexto, en este caso se trató de que el estudiante, además de realizar todas estas operaciones que ustedes están viendo ahí de primera mano, tuvieran una oportunidad de poder aplicar esos números en alguna otra cosa, para que no quedara solamente como una actividad plana de resuelva, 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 sino que también resuelva para lograr otra cosa. Entonces, les voy a poner nuevamente el videito. En el segundo dice, resuelve las operaciones e intentas llevar al pollito hasta la fruta favorita. Entonces está el pollito, está la pera, está la cereza, está la fresa, está la manzana, no sabemos a cuál va a ir. Si ustedes pueden imprimirla, pues recortan el laberinto y lo pegan en el cuaderno. Si no, entonces lo que van a hacer es dibujarlo y van a copiar los resultados, solamente los resultados de las operaciones. Bueno,
Hasta ahí entonces pudimos ver que los estudiantes, además de tener la solución de una operación y de aplicarla en otro contexto, que en este caso es la resolución de un laberinto, se les dio otra indicación muy puntual acerca de qué puede hacer al momento de solucionar la actividad. Para algunos de nosotros es como muy obvio que tengamos que dar esa introducción o esa explicación, pero resulta que en nuestras familias muchos de nuestros estudiantes o están solos o las personas que los acompañan no tienen los conocimientos suficientes o el aprendizaje suficiente para poderles indicar qué es lo que deben realizar en el momento de la solución de la actividad. Por eso, además de la instrucción, en este caso matemática, de la operación, de cómo realizarla, de qué va a pasar con cada uno de los resultados, es muy necesario que nosotros también como maestros, desde nuestros videos y desde nuestra posición del nuevo youtuber, podamos darle la indicación también de qué es lo que debe realizar con esa actividad o cómo es que la debe llevar a cabo para después entregarla. Eso es fundamental para que nuestras prácticas y nuestras actividades pues puedan llegar a feliz término. Entonces, por ejemplo, 0,68 más 0,24. Entonces, lo primero que hago es ubicar coma debajo de coma, ¿cierto? Ahí ya me quedó coma debajo del coma. Y digo 8 más 4, 12. Ay, perdón, porque pareciera que tengo una coma ahí. 12, va una. 6, 7, 8, 9, coma es coma y el 0 pues es 0. Entonces en el primer resultado me da 0,92. ¿Listo? 0. Esto me parece un 6, pero es un 0. 0,92. Entonces yo vengo del animalito y digo, bueno, entonces puede arrancar por acá, por el 0,92. Ese es el primero. ¿Listo? Ahora entonces voy a mirar si sigue por donde sigue. ¿Listo? Acá esta parte la dejé intencionalmente porque resulta que cuando nosotros como maestros estamos grabando nuestros videos, estamos tan inmersos en la actividad de grabar el video y de realizar toda la explicación que en ocasiones cometemos, digámoslo así, ciertos errores que no nos damos cuenta. Entonces, ahí en el ejemplo que les colocaba, yo coloqué al momento de escribir, parecía que me había salido una coma adicional, entonces me tocó de una vez corregirla. Es totalmente diferente cuando uno está en la presencialidad, porque cuando tú estás en el salón de clases, muy seguramente si haces ese proceso, algún estudiante te va a decir, profe, pero ¿por qué tiene 2 comas el resultado? En este tipo de videos, uno está solamente interactuando con la pantalla, de modo que uno tiene que ser muy, muy cuidadoso al momento de cuál es el recurso que le está compartiendo al estudiante. Cuando uno hace los videos al inicio, se equivoca muchas veces, tiene que volver a repetirlo, suele pasarnos, bueno, suele pasarme, al inicio me costaba muchísimo poder terminar un video, pero ya con el tiempo uno va cogiendo más práctica y se va dando cuenta que hay momentos en los que uno puede hacer como un corte, poder hacer una revisión de cómo voy y poder continuar. Uno cree en ocasiones que esto de hacer estos tutoriales, de hacer estos videos de YouTube es muy sencillo, pero realmente el trabajo que viene detrás es un trabajo bastante fuerte, no solamente en cuanto a conocimiento de la materia y del tema que uno está orientando, sino en cuanto al conocimiento de la herramienta tecnológica que está desarrollando también. Entonces son cositas que uno puede ir o que uno va con el tiempo mejorando. La última parte corresponde a los elementos de aplicación. Resulta que además de las actividades de interés y además de ponerles al estudiante pues la explicación del contenido, es bastante necesario que uno los pueda sacar de su contexto y les diga, mire, puede existir otras cosas, podemos utilizar otros elementos de nuestro entorno para ir realizando pues diferentes actividades. Aquí les tengo un ejemplo chiquitico. ¿De dónde salió la idea? Cuando nosotros tenemos una tira de papel, por ejemplo, rectangular y la unimos en forma habitual, normalmente lo que encontramos es un aro en el que podemos ubicar fácilmente la parte externa y la parte interna, ¿cierto? Pero ¿qué dijo Mobius? Dijo, bueno, yo voy a tomar también la tira rectangular de papel, la voy a unir, pero en lugar de unirla de forma habitual, ¿cierto? Lo que voy a hacer es darle un giro a uno de sus lados y ahí sí la uno. Cuando hizo esto Mobius, se dio cuenta que obtuvo una cinta de esta forma.
Algunos la asemejan con un moño, otros la asemejan con el signo del infinito y es con el signo del infinito con el que podemos dar una mejor semejanza. Bueno, en este caso la idea era llevar a los estudiantes a que tuvieran una aplicación de la cinta de Moebius precisamente con los elementos que tienen en casa y con la intención de asemejar este concepto de infinito con la temática que estábamos viendo, que era la de números decimales, teniendo en cuenta que pues esto nos da un tipo de visión de infinito dentro del conjunto numérico. Entonces, la idea del video precisamente era que el estudiante no solamente se centrara en realizar la guía y la actividad que se le estaba presentando, sino que además hiciera actividades de práctica. En este momento, en esta parte de la actividad, los estudiantes también se fueron convirtiendo en youtubers, teniendo en cuenta que ellos empezaron a hacer sus videos mostrando cómo habían hecho la cinta, mostrando qué características tenía y pues explicando un poco del aprendizaje que habían obtenido. Ya a modo de reflexiones finales, entonces, ¿qué puedo decir? Durante este tiempo de pandemia en donde el docente se ha tenido que reinventar y tuvo que salir del aula y dejar de ser docente de aula y convertirse en un youtuber, es muy importante que al hacer ese traslado tengamos en cuenta el contexto, tengamos en cuenta a quién nos estamos dirigiendo, qué recursos tienen las personas a las que nos estamos dirigiendo, tengamos también muy presente la flexibilización curricular. No es el hecho de desarrollar temáticas por desarrollarlas, sino que esas pocas o muchas que alcancemos a desarrollar, pues generen un aprendizaje real en nuestros estudiantes y pues que ellos puedan aplicar ese conocimiento nuevo a diferentes situaciones que se le presenten. Que podamos adoptar nuevas metodologías de trabajo, que podamos reinventarnos constantemente, que podamos incluir en nuestro trabajo nuevos elementos. Sé que muchos de nosotros cuando volvamos al aula vamos a decir como, oiga, yo podría hacerles un video a los chicos explicativo y o podría hacer este objeto virtual de aprendizaje y podría utilizarlo en el aula también, aun cuando ya no esté en una virtualidad como tal. Y finalmente recordar que la evaluación es una transformación constante, que nosotros no solamente debemos mirar numéricamente el cómo avanzó el estudiante, sino también evaluarles en cómo se ha transformado, porque al momento de realizar este tipo de solución de actividades, los estudiantes mejoran muchísimo en sus habilidades, no solo matemáticas, sino, por ejemplo, pude notar que ellos mejoraron bastante en las habilidades comunicativas. Al momento de realizar los videos, inicialmente los estudiantes se negaban completamente en presentarse en una pantalla y ya con el tiempo fueron soltando y muchos de ellos han mejorado su parte de expresión oral. Esta es la presentación que les tenía para el día de hoy. Agradezco mucho la atención y quedo atenta. Muchas gracias, profesora Diana, por la presentación que nos hace, por compartir su experiencia en este momento. Entonces pasamos a la sección de preguntas, comentarios. Invitamos a las personas que nos acompañan en la sala para que registren esas dudas que puedan tener en el espacio del chat. Encuentran el botoncito del chat en la parte inferior de la pantalla, quienes están conectados desde un computador. Entonces, pues profesora Diana, vamos a esperar los comentarios de los colegas y mientras tanto, no sé si nos quiera comentar algo, si en el caso de su institución ya están regresando al aula y qué ha sucedido después de toda Bueno, esta transformación que se ha dado, digamos, en los profesores y el regresar. bueno, les cuento, en Soacha muchas de las instituciones ya han venido regresando paulatinamente. La institución en la que yo me encuentro laborando, que es la institución educativa Cazuca, aún no regresa porque estamos pues finalizando los protocolos de bioseguridad y algunos temas de infraestructura. Sin embargo, lo vemos viable en el sentido de que es necesario tener el contacto con los estudiantes. Nosotros muchas veces, pues ya en esta reinvención empezamos a ver, así como en este momento estoy con caritas o solamente con el nombrecito o con los punticos cuando nos conectamos desde otra plataforma. Y, y esa es empezar a recordar nuevamente que al otro lado tenemos una persona, al otro lado tenemos un ser humano real. Entonces sí es importante este proceso de retorno gradual. Inicialmente en nuestra institución, pues apenas vamos con el proceso. Vale. Ya tenemos aquí varias preguntas. No sé si me confirma si puede observarlas en este momento. Sí, señora, sí. Vale.
Bueno, aquí nos dice Patricio, dice, la priorización de contenidos o flexibilización curricular se hizo con base en qué? ¿Cómo se realizó la retroalimentación de las clases con los estudiantes? Ok, muchas gracias. De hecho, creo que la pregunta sobre la retroalimentación y la evaluación también está por aquí abajito repetida. Bueno, la priorización de contenidos, nosotros lo que hicimos fue reunirnos como área de matemáticas, entonces todo el área de matemáticas nos reunimos, analizamos los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje que tenemos aquí en Colombia, y con base en ellos, entonces tratamos de mirar qué temáticas se podrían utilizar y que dentro de ellas o a partir de ellas se pudieran desarrollar otras temáticas. Entonces, por ejemplo, en geometría nosotros destacábamos mucho lo que era la medición del perímetro y del área, debido a que desde allí nosotros podíamos utilizar el uso de los números fraccionarios, de los números decimales, de los números, de los números naturales, y de una u otra manera esto nos daba una posibilidad de desarrollar diferentes temáticas a partir de una sola. Entonces, así fue como empezamos a hacer la flexibilización curricular, ese proceso de priorización, de saber por qué este tema sí, por qué este tema no, y cómo lo íbamos a abordar. La retroalimentación, bueno, pues dependiendo las actividades, porque, por ejemplo, en el video que les presenté tenía dos actividades, como dos partes. Una parte era la del laberinto, entonces, si el estudiante lograba el laberinto, uno decía como, bueno, si realizó bien las operaciones y finalmente llegó al resultado que se necesitaba. Y la retroalimentación se hizo siempre por correo electrónico o por el uso de los grupos de WhatsApp, porque pues muchos de los estudiantes no tienen el acceso para poderle decir así, como el tú a tú, de este si te quedó bien o este te quedó incorrecto, entonces nos tocó hacerlo más por el método de escrito y de audios en el WhatsApp o en el correo electrónico. En cuanto a los videos, pues bueno, el video sí fue recepción total por WhatsApp. Se les pidió a ellos que los videos no fueran mayores de 1 minuto y medio, teniendo en cuenta también pues que el celular de uno iba a colapsar con la cantidad de estudiantes que manejamos. Entonces, esa retroalimentación siempre se dio como de esa manera. Bueno, acá dice Jorge Luis, ¿es posible desde su perspectiva incluir elementos interactivos diferentes para no caer en la rutina? ¿Tiene algún plan diferente para esto? Bueno, sí, desde el uso, por ejemplo, de Kahoot, que era lo que les decía, el hecho de que yo tuviera a 20 estudiantes de pronto en la clase sincrónica cuando lográbamos tener una buena conectividad, cuando los teníamos ahí para no ponerle como Pepito, ¿cuánto es 3 por 5? Juanito, ¿cuánto es 2 por 8? Por dar un ejemplo muy básico, eh, colocarles el juego de Kahoot y decirles, miren que en la pantalla vamos demostrando quién va avanzando, vamos demostrando quién está respondiendo más rápido, vamos demostrando qué puesto está ocupando. Ese tipo de elementos interactivos son muy importantes porque el estudiante pues ya se animaba a participar más. Cuando ellos empezaron a ver que ese tipo de actividades se estaban presentando en la clase, entonces empezaron como a decir, bueno, vamos a tratar de participar en la clase de forma sincrónica y no solo asincrónica, porque ese sí es el problema, que en la asincronía es un poco más difícil poder hacer o tener este tipo de elementos interactivos. Bueno, ¿cómo evaluar y hacer seguimiento de aprendizajes? Era algo de lo que explicaba ahorita, las retroalimentaciones, poderlas hacer, nos toca por correo electrónico, y realmente esto lo hemos hablado con muchos colegas y es, debemos tener muy buena fe, creer en nuestros estudiantes. Alguna vez un compañero me decía, pero es que es muy posible que se estén copiando. Y pues uno dice como, sí, es posible que lo estén haciendo, pero entonces también es posible crear otro tipo de estrategias. Una de las estrategias que yo utilicé fue videollamada personal a quien se podía o llamada telefónica a los que definitivamente fue imposible contactar por medio así de videollamada, y pues realizarles como preguntas muy puntuales, plantearles una situación de cómo lo resolverían. Digamos que ahí sí ya las estrategias de evaluación en esta nueva realidad vienen más a ser como yo confío en que mi estudiante está haciendo ese proceso autónomo y está realizando en realidad las actividades que nosotros como docentes proponemos. Finalmente ellos nos entregan una guía y cuando nosotros hacemos la retroalimentación, pues estamos mirando los resultados y el proceso en el momento en que uno le solicita el proceso.
Pero este proceso no siempre es el que realizó el estudiante, sino lo realizó alguna otra persona o emplearon la calculadora. Entonces, digamos que esa estrategia de llamarlos uno a uno o llamarlos por grupitos posibilita un poquito más el acceso a realizar esa evaluación y ese seguimiento de si realmente están aprendiendo o no nuestros chicos. Bueno, nos cuentan que en Ecuador están listos para iniciar la próxima semana. Bastante desafío esto de compartir experiencias y es muy importante. Nosotros, pues, bueno, yo en lo personal agradezco muchísimo a la Universidad de los Andes debido a que pues, nos dan estas posibilidades de compartir, porque de pronto a veces lo que me sirve a mí le sirve a otro compañero, o lo que le sirvió a mi otro compañero yo lo puedo agregar a mi didáctica, a mi metodología, y pues esto va a enriquecer los procesos y va a llevar a que yo pueda realizar una muy buena práctica con mis estudiantes. ¿Cómo mantener el contacto? Nos pregunta Germán López con los estudiantes a esta realidad diferente. Bueno, es bastante complicado y es bastante complejo cuando los estudiantes no cuentan con la conectividad. Cuando los estudiantes cuentan con la conectividad, digamos que es mucho más sencillo porque uno les deja el mensaje o les propone una clase sincrónica y pues ellos al querer participar, al querer realizar su actividad, al querer compartir con sus compañeros, están asistiendo de una forma habitual. El cómo mantener el contacto con los estudiantes que no tienen conectividad, nosotros recurrimos al buzón, lo llamamos así, al buzón de trabajos. Entonces la idea es que ellos pudiesen ir al colegio, dejar su trabajo y ya posteriormente o desde coordinación o nosotros nos rotábamos para ir a recoger esos trabajos y pues poderlos calificar, realizarles y dejarles las notas respectivas y que ellos fueran nuevamente a recogerlas en momentos determinados. Sí, es muy complicado teniendo en cuenta que pues el virus nos acecha y está constantemente y pues citar a los estudiantes así de la noche a la mañana y decirles como, bueno, puede ir mañana, no, nos tocaba como muy espaciados para tratar de mantener ese contacto con todos los estudiantes. No es posible al 100%, hubo muchos estudiantes con los que perdimos el contacto, en este tiempo muchos estudiantes migraron, y lo que les decía, bueno, Soacha es feliz con la población que migra, y pues muchos de nuestros estudiantes se fueron para pueblos vecinos, para ciudades diferentes, desde allí han empezado a tomar, pues, o continuaron con las clases de nosotros, pero pues sí hubo momentos en que perdimos la conectividad con ellos. ¿Cómo logro integrar a aquellos estudiantes? Bueno, era algo de lo que estaba hablando. ¿A través de qué medio compartía los videos con sus estudiantes? Ok. Bueno, cuando los estudiantes inicialmente, los que contaban con WhatsApp, de WhatsApp hacia adelante, entonces los videos eran compartidos a través de WhatsApp, a través de YouTube o a través de Facebook, ¿sí? Digamos que son como los espacios que hay a través de la página del colegio. Los que definitivamente no contaban con la conectividad, que son estos casos que les digo que se acercaban a los buzones a dejarnos las guías, nosotros lo que hacemos es subsidiarles guías a los estudiantes y pues tratamos de que la guía sea lo más explícita posible para este grupo de estudiantes que definitivamente no tienen ningún tipo de dispositivo de conectividad. Esa es como la forma en que hemos tratado de mantener el contacto con nuestros estudiantes y pues de aportarles a su proceso de formación. Gracias, bueno, muchas gracias a ustedes también por estar acá. ¿Cómo fue la retroalimentación? Bueno, ya era algo de lo que decía. Nosotros como rúbricas, bueno, en el colegio en el que estoy en este momento sí se generaron rúbricas. Los profes han venido generando rúbricas de evaluación para poder determinar qué tanto avanza el estudiante, si cumple o no cumple con ciertos criterios. En el colegio en el que estaba hasta el año anterior, nosotros no teníamos rúbricas, pero teníamos los desempeños y a partir de si el estudiante cumplía o no con el desempeño, pues así mismo era su calificación. ¿Se ha realizado trabajo en grupo? No. Nosotros hemos precisamente tratado de que no se haga trabajo en grupo, evitando que, porque nos pasó en algún momento que, bueno, un compañero decidió realizar un trabajo en grupo,
pensando en que iban a hacer videollamadas chiquitas entre ellos y resulta que se terminaron viendo en las casas y entonces fulanito llegó a la casa de sutanito. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones y que después venían dadas a partir del colegio, entonces lo que dejamos fue más bien trabajo netamente individual. Bueno, Esther dice, tal vez los estudiantes respondieron que no contaban con dispositivos para las clases virtuales por no tener computadoras, correcto, pero sí tenían acceso a teléfonos celulares, correcto. La mayoría no tenían ni tablets ni computador al inicio de todo este proceso. Contaban con celulares, pero sus celulares eran muy básicos. Las fotos que a nosotros nos enviaban de las actividades en ocasiones muy borrosas y no tampoco es que pudiese hacer la retroalimentación como uno quisiera. Bueno, dice, teniendo en cuenta que un youtuber está relacionado estrechamente con YouTube, ¿sería mejor hablar de streaming? Sí, tal vez. Lo que pasa es que a mí me pareció, digamos, el nombre de esta experiencia, decidí colocarlo de docente de aula a youtuber, debido a que nunca en la vida yo había hecho un video tutorial explicando una guía, porque siempre estaba pues de forma presencial. Y me di cuenta que el trabajo que empecé a hacer de grabar el video, de ir escribiendo en el computador, de irles mostrando el paso a paso, pues finalmente es el video, es el tipo de videos que uno encuentra educativos en YouTube. Muchos de los videos de los compañeros que han publicado en YouTube son de ese tipo, donde nos muestran la pantalla, nos van dando como la solución, nos van dando la explicación, nos van dando el paso a paso. Digamos que esa fue una transformación personal que yo sentí. Dije, ¿en qué momento dejé ser profe de aula y me convertí en un nuevo YouTube, en un nuevo youtuber de matemáticas? Bueno, por acá dice, gracias por la oportunidad. Usando trabajo en equipo de parejas, uy, súper. Realicé diversos tutoriales, así como videos en YouTube, para que los alumnos tuvieran apoyo. Sí, nosotros también, muchos utilizamos el YouTube, pero lo que les digo, debido al uso de datos, era un poco más sencillo a veces compartir el video por el WhatsApp. Muchas gracias. Aquellos estudiantes que no contaban con la tecnología, ¿cómo puedo llegar a ellos? Lo que les decía, nosotros aplicamos a la opción de guías de trabajo impresas, también pues, con la explicación muy determinada. Sí tenemos estudiantes que hacen parte de la zona rural, digámoslo así, pero en la institución educativa en la que estamos no hay tantos estudiantes como tal de la zona rural. Y aquellos que se fueron definitivamente prefirieron recibir las guías de manera digital. Buenas noches, existe plataforma Edmodo para implementar en instituciones educativas, videollamadas con micrófonos abiertos funcionan. Sí, esa plataforma, de hecho hay bastantes plataformas. Digamos que esta virtualidad nos obligó también a los docentes además de reinventarnos metodológicamente, nos llevó a realizar un trabajo de aprendizaje autónomo y de crear nuevas estrategias a partir de nuevos conocimientos. ¿Sí? En mi caso, pues bueno, yo tengo la maestría en informática aplicada a la educación, entonces ya había conocido algunos de estos programas con anterioridad durante mi formación, pero muchos de nosotros realmente tuvimos que empezar a decir cómo puedo utilizar esta herramienta, cómo puedo incluir tal cosa en el video, cómo hago para poderle explicar al estudiante este punto específico nada más. Entonces, es entrar a una actualización constante. Como maestros debemos estar en una actualización constante y pues muchas veces uno como está inmerso en la rutina no se da cuenta de tantas herramientas que se presentan hoy en día. ¿Cómo evaluaría los rendimientos de los estudiantes? ¿Mejor, igual o peor que la presencialidad? Bueno, esa es una pregunta que me he hecho muchas veces porque si nos vamos a la parte cuantitativa, en la cual uno simplemente mirara los resultados de las guías y que 2 más 2 le dio 4 y pues está bien hecha la operación, yo diría que mejoró bastante. Sin embargo, cuando uno se da cuenta y cuando uno hace ese proceso uno a uno de los estudiantes, que lleva mucho tiempo, pero que es muy necesario para poder determinar si realmente
aprendió ese conocimiento o simplemente lo hizo por hacerlo, uno se da cuenta la necesidad tan grande que es estar en el aula, que es estar presencial, de poderle estar diciendo en el instante, oye, no, mira, hay que corregir tal punto, o recuerda que debes, en el caso de los decimales, ubicarla como en el puesto correcto, y poder hacer esa retroalimentación inmediata fortalece mucho más el conocimiento, el aprendizaje del estudiante, que hacerlo de forma virtual, porque el estudiante me enviaba la guía, digamos, resuelta el día martes, y pues yo se la contestaba no en ese mismo instante en que la recibía, sino o miércoles o jueves, por la cantidad de estudiantes que tenemos, y pues entonces ya el estudiante como que decía, ah, bueno, algunos corregían, no todos entran a corregir, algunos dicen como, ah, bueno, pues ya la dejo así, entonces es diferente. Entonces, en ese caso yo diría que es muchísimo mejor la presencialidad, el hecho de que el maestro y el estudiante estén de forma continua en esa interacción es totalmente diferente a estar así con un computador de intermedio. ¿Cómo fortalecer el trabajo mancomunado entre docentes y la virtualidad? Es muy necesario que las instituciones educativas implementen jornadas pedagógicas en las cuales los profesores puedan compartir experiencias y aparte se puedan capacitar entre ellos. Una experiencia que nosotros tuvimos fue que una compañera de tecnología nos explicó cómo utilizar el Classroom. Algunos lo sabíamos manejar, algunos no teníamos conocimiento de esta herramienta y no sabíamos, nunca lo habíamos escuchado. Entonces, cuando ella nos dijo, no, miren, existe Classroom, lo podemos utilizar de esta manera, nos ofrece estas herramientas, todos quedamos como, qué buen elemento y qué buena información la que nos brindó. Entonces, sí es importante todo este trabajo de los docentes, generar esas jornadas pedagógicas, verificar qué estrategias de pronto le han funcionado a un maestro y qué estrategias puedo mejorar yo dentro de un curso. Mirar, por ejemplo, que en educación física o en artes se conectaron 50 estudiantes, mientras que en matemáticas solamente se conectaron 15, empezar a verificar por qué está sucediendo esto, qué dinámicas se generan diferentes en cada una de las áreas y pues asimismo poder ir haciendo como la retroalimentación. Muchas gracias, bueno, gracias. Quisiera saber cómo hiciste el proceso de autoevaluación. Bueno, y sí, la autoevaluación sí se creó una rúbrica en la cual se evaluaban 3 aspectos diferentes. Uno, respecto del conocimiento, qué tanto aprendí, qué nuevos conceptos aprendí. Eso era lo que tenían que mirar los propios estudiantes. La segunda parte era respecto de la responsabilidad de su trabajo, de si los habían entregado a tiempo o no, de si ellos habían empleado su tiempo de manera adecuada y no, por ejemplo, que se sentaron a hacer la tarea de matemáticas a las 10 de la noche el viernes porque tenían que entregarla el viernes a más tardar. Digamos que ese tipo de tópicos eran los que se utilizaban. Y la tercera era ya respecto de qué elementos podrían integrarse a la clase de matemáticas para poderla hacer un poco más llamativa. Entonces ahí los estudiantes tuvieron la oportunidad de definir y de ellos mirar si realmente este proceso de lo que más pedían los estudiantes era trabajo en grupo. Realmente el trabajo en grupo bastante difícil poderlo implementar así desde nuestras casitas, pero se nota en ese tipo de autoevaluaciones que los estudiantes definitivamente necesitan ese compartir y esa sociedad. Bueno, debe ser como menciona, hacer la semejanza de la palabra youtuber porque es una palabra con la que el estudiante identifica fácilmente. Sí, sí, ya. De hecho, los mismos estudiantes a veces decían como, uy, los profes se volvieron famosos, ahora están haciendo videos, ahora aparecen en YouTube, ahora, bueno, en algún momento tuve la oportunidad de participar en uno de los programas educativos de Colombia Aprende, entonces también como que, uy, apareció en la televisión y este tipo de cosas no solamente les llama la atención, sino que los hace sentir como importantes, orgullosos de que un profesor que los está acompañando a ellos en una actividad diaria y constante, pues también les está dando la oportunidad de ver que no es cualquier persona, sino que ellos también podrían llegar a ese punto de mostrar todo el trabajo que van realizando en sus aulas. Sobre todo la situación de que los papás y la familia, correcto.
no sé si, bueno, no sé si de pronto me salté ese pedacito y es la importancia que han venido jugando las familias en este tiempo. Ellos se convirtieron en nuestro brazo derecho y por ello también decía que es muy importante que cuando nosotros estemos haciendo este tipo de materiales tengamos la posibilidad de ser muy claros y muy específicos, porque a veces nuestras familias no tampoco tienen claro qué deben hacer. Entonces, cuando el profe es muy claro y es muy específico, logra realmente llegar tanto a los padres de familia como a los mismos estudiantes. Y definitivamente ese trabajo mancomunado que se han ido realizando entre escuela, familia y estudiante es el que ha logrado mantener esta educación remota, porque pues bueno, más allá de hablar de una educación virtual, debemos hablar de una educación remota, de una educación en casa. Nos dicen, Colombia y Chile han marcado pauta en capacitación a los docentes en los distintos niveles de formación. Varios hemos aprovechado un enorme reconocimiento a quienes lo hacen posible. Sí, muy cierto, muy cierto. En lo personal he tomado algunas de las herramientas que se han compartido en UED. Sí, estos espacios, y vuelvo y lo reitero, los espacios de compartir las experiencias docentes son fundamentales porque a veces nosotros no somos conscientes de con quién estoy trabajando. No sé que mi compañero de pronto es muy bueno en el origami, me invento, y pues que ese tipo de actividades a los estudiantes les llama mucho la atención y yo podría aprender mucho de ese compañero. Entonces a veces dejamos como un poquito de lado esto. Sí es muy importante todo este tipo de experiencias. Bueno, ¿hasta dónde puede ser verdad que no tiene las herramientas para realizar el trabajo virtual? Volvemos ahí, sí, a lo mismo, ¿no? Nos toca tener precisamente como ese voto de fe y confianza en nuestros estudiantes y pues si ellos dicen que definitivamente no tienen, debemos creer en sus palabras, aunque pues uno después termina viendo en los estados que están haciendo hasta videos de TikTok y que son muy buenos haciendo muchas cosas, menos lo que le compete a la formación académica y menos en matemáticas. Dice, el tablero Geoenso es muy bueno en matemáticas. Sí, hay unas pizarras que son fantásticas, son muy, muy buenas. El compañero dice, Patricio Rodríguez, comparte una tabla con algunas herramientas que nos han sido útiles a nosotros. Muchas gracias por compartirnos este tipo de información. También son, pues, muchas cosas que nosotros podemos empezar a utilizar también. No sé, hasta ahí he visto preguntas. Sí. Ah, bueno, aparece una última preguntita. ¿Cómo lidiar con el estigma? Sí, ya vi, Paola. Con el estigma de terror y coco que tienen las matemáticas. Bueno, yo creo que eso es como 50-50. 50% el carisma y la forma en que uno le muestra las matemáticas y ese amor por las matemáticas que tiene el maestro a los estudiantes y 50% las actividades y las metodologías que uno implementa en clase. O sea que casi el 100%, casi no, el 100% recae en nuestros hombros como maestros. Digamos que sí, siempre que uno llega al aula uno dice, buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Diana Rivera, soy la profesora de matemáticas y muchos hacen cara de, no, ¿por qué matemáticas? Entonces es empezar a decirles, bueno, recordemos que las matemáticas las usamos en todo, es mostrarles que realmente las usamos en todo y no que quede ahí como, sí, es que todos somos en números, no, sino hacerles caer en cuenta. Una forma es utilizar algunos chascarrillos que me han servido a mí y es, por ejemplo, cuando algún estudiante hace una cuenta de forma equivocada, entonces decirle, no, recuerden que a él no lo puedo mandar a la tienda, recordemos que si la mamá lo manda a la tienda, entonces no le van a traer las vueltas de forma adecuada, entonces que ellos se den cuenta de la importancia real que tienen las matemáticas y pues todos los conceptos que manejamos en nuestra área. Y sobre todo pues tratar de ser muy humanos. A veces, y nos pasa mucho a los matemáticos, como la matemática es exacta y 2 más 2 es 4, y no puede tener como de resultado 5 a menos de que uno esté en otro universo, quedamos y somos a veces como muy tajantes con nuestros estudiantes. Entonces es recordar que, pues que somos humanos y que dentro de esa parte humana que nosotros tenemos para nuestros chicos, podemos llevarlos también a que se vayan enamorando de nuestra área. ¿Qué hacer con los estudiantes más grandes que a pesar que se utilizan diferentes herramientas no participan? La competencia. Bueno, no sé si funciona en todos los casos. A mí siempre me ha funcionado generarles competencias
los seres humanos somos competentes por naturaleza, siempre estamos como midiéndonos, si puedo ser mejor, si puedo alcanzar más objetivos, si puedo lograr más metas, si puedo, digamos que ese tipo de trabajos nos ayuda mucho en cuanto al trabajo con los chicos más grandes. De pronto en la virtualidad, pues bueno, en la virtualidad se trata de entablar de pronto actividades en las que ellos tengan que superar niveles, estrategias en las que ellos tengan que superar niveles, pues vayan alcanzando como un objetivo claro. Esa es una de las herramientas bastante útiles, digamos que me han servido desde mi experiencia. Y la otra es, pues nada, recordarles que si ellos definitivamente no logran ese aprendizaje y ese desarrollo del pensamiento lógico y ese desarrollo del pensamiento matemático, muy seguramente no van a alcanzar todas las metas de la misma manera que si lo hicieran. Entonces es como tratar de persuadirlos de esa realidad que tenemos.